¿Qué es la política? La política es sucia, venenosa, mala, dañina, perjudicial, fea, tóxica, espantosa, horrible. ¡Hija de puta! ¡Turra! ¡Chota! ¡Muy chota! ¡Excesivamente chota! ¡Chotísima! ¡Pero muy chota! Basta. Este podcast piensa todo lo contrario. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast en cuarentena y que hace todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson, estamos junto a Leandro Lora y a Tomás Cogliatti desde los controles centrales, cada uno en nuestras casas, con esta saga que hemos denominado En Cuarentena, una semana más de aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina, y nosotros vamos a seguir analizando algunos de los temas políticos que ha dejado esta última semana. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Bien, acá vamos con el encierro a cuestas. O sea, si tenemos que ser sinceros, la verdad que no bien, la verdad que no es bien. Es que es como un... Mirá, estuve pensando durante estos últimos días sobre cómo iba a ser, cuando me hagas esa pregunta, qué iba a decir. Porque en los medios, y porque me viene bien como excusa para hablar de los medios, pero en los medios se suele decir siempre, ¿no? Como se prende la cámara, se prende el micrófono, todo es como, está bárbaro, hola, ¿cómo están? Del otro lado, acá están, ¿no? Como una suerte del show lógico que se hace quienes trabajan en los medios de comunicación. Y andás a ver si está todo bien, en realidad. Tampoco es que a la gente le interesaría demasiado si está bien o está mal, pero al menos sí podríamos decir cuánto se dice de cómo está uno o no. Si le va a decir sí, está todo bárbaro. Bueno, la verdad es que cada día se hace un poco más pesada la cuarentena. Entonces, para ser sinceros y estar en sintonía con lo que probablemente le pase tal vez a mucha gente, no es del bien, así lo que se dice bien, y no. Ya llevamos más de un mes y medio de cuarentena, de encierro. Es como que se hace pesado, no es para decir, sí, bárbaro, acá en una normalidad con la cuarentena, maravillosa. Pero la contrapartida es que no queda otra por el momento, así que, ¿qué le vamos a hacer? Hay que quedarse en casa, claro, por lo menos 8 días más. Esto va a seguir hasta el 10 de mayo, veremos cómo continúa. Pero mientras tanto han pasado varias cosas, incluso muy pocas horas después de haber grabado el último episodio, y tenemos ya el primer tema para analizar, porque fue la conferencia de prensa de Alberto Fernández y esta descentralización del poder bastante interesante que dio con una de las medidas, quizá la más controversial, justamente por esa cuestión, porque descentralizó el poder en los gobernadores y los intendentes. Estamos hablando de la habilitación a que cada uno de los gobernadores y los intendentes permita a todos los ciudadanos del país salir 500 metros de sus casas en una cuestión recreativa, no de salir de actividad física, sino salir a tomar un poco de aire, airearse. Ese fue el término que aplicó. Actividad recreativa es salir a caminar, airearse un poco. ¿Y por qué generó controversia? Porque hubo muchos gobernadores que decidieron no acatar o no habilitar esa posibilidad. Uno de ellos, la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo viste vos, Leo? Yo lo vi bien. A mí no me pareció para nada negativo, al contrario. Me pareció O sea, a mí me pareció extraña la polémica que se generó en torno a la interpretación horas después y el día después. A mí me había quedado claro en relación a que, bueno, cada distrito tenía la potestad de resolver en qué condiciones estaba de llevar adelante determinadas medidas. O sea, no me llamó la atención y me sorprendió que haya distritos que digan acá no, lo de los 500 metros a la redonda no se va a cumplir o no lo vamos a implementar porque no consideramos que están dadas las condiciones. Y yo dije, sí, es razonable, tiene sentido. Qué sé yo, en la conferencia de prensa el presidente habló de que había zonas, ya venía hablando de que hay zonas en las cuales se puede hacer una cuarentena de una manera.
hay otras en las que no. Ya, digamos, medianamente quienes vienen siguiendo con atención el tema saben que hay distritos muy populosos que es muy difícil flexibilizar el modo en el cual encarar la cuarentena en la que estamos llevando adelante. Así que a mí, la verdad, sinceramente, no fue algo que me haya sorprendido. Lo que sí me sorprendió fue la reacción en torno a una mega confusión, como todo el mundo confundido. Eso sí me llamó la atención. Digo, pero ¿no estaba claro que cada distrito tomaba la decisión respecto de...? Fue como, no se ponen de acuerdo. Me pareció como un poco sobredimensionada la exageración, no, me pareció exagerada la idea de confusión existente en torno a la información luego de la conferencia de prensa o el anuncio del presidente. Qué sé yo, se inauguró tal vez como algo novedoso el hecho de que 4 distritos, ¿no?, al mismo tiempo se hayan puesto de acuerdo para comunicar a la ciudadanía respectiva su decisión. Esto es Santa Fe, Córdoba, la capital federal y la provincia de Buenos Aires. No sacaron un comunicado conjunto anunciando que no iban a habilitar la posibilidad de los 500 metros a la redonda, pero que también pero incluso, ¿no? Hicieron eso, pero dando potestad a los municipios a resolver, de sus respectivas provincias, a resolver si habilitaban o no la posibilidad de las salidas recreativas. Caso que La Barría, por ejemplo, se niega, pero no así municipios vecinos. Yo creo que para mí hay 2 análisis claros que está interesante hacer, y lo vamos a hacer así cortitos. Primero, lo que pareció un error de Alberto Fernández, me parece que al final del camino es una apuesta. Digo, mucha gente le criticó el hecho de que Alberto Fernández diga que confiaba en la gente con la responsabilidad de consumir estos 500 metros por 1 hora. Miren, acá depende mucho de lo que nosotros hagamos, cómo nos vaya. Acá yo confío en todos y cada uno de ustedes. Digo, que no hacer actividad deportiva, no ir a la casa de alguien, no significaban visitas, sino caminar o por lo menos estirar un poco las piernas. Eso se le criticó mucho porque, bueno, uno sabe que a veces la gente, o por lo menos la ciudadanía, con tanto encierro y tanta permisibilidad, por lo menos a esta altura de la cuarentena, podía cometer errores. Y me parece que es una apuesta, digo, no solo una apuesta a la conciencia ciudadana, sino también una apuesta a entender y a empezar a descentralizar el poder. Digo, en los primeros episodios de la saga en cuarentena hablábamos del rol único e inapelable de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan? Que decíamos, Alberto Fernández toma una decisión, la gente le cree. Alberto Fernández dice A y es A, y de hecho eso se manifestaba en encuestas de imagen pública. Bueno, Alberto Fernández empezó a tomar la decisión de quitarse, no sé si responsabilidades, pero sí potestades, y derivarlas en otros personajes de la política, que incluso, y seamos un poco sinceros, hasta estaban un poco cómodos con esta situación. Digo, este centralismo de poder en la presidencia hacía que los gobernadores y los intendentes digan, bueno, esto lo dijo Nación, yo lo hago cumplir, y se terminó. Y me parece que esto pone un poco en desafío a todas las autoridades a empezar a reacomodar la vida normal, tal como era, o por lo menos una nueva vida, pero con medidas más normales, ¿sí? Es como una cosa medio ahí en paralelo, que suena contradictorio, pero no deja de ser complementario. Me parece que esos 2 análisis hay que tenerlos en cuenta. Me parece que no es un exceso de confianza de Alberto Fernández hacia la gente, sino que es una descentralización a dirigentes políticos que quizás estaban en un rol un poquito más pasivos y que ahora se ponen al frente fuertemente de la cuarentena y de la lucha contra la pandemia. Me parece que hay territorios mucho más sensibles, como es Capital Federal, conurbano, sobre todo el conurbano, algunas ciudades grandes, y no tanto ya en los terrenos medios, lugares donde, por ejemplo, está incluido La Barría, desde donde estamos haciendo este podcast. Es una complejidad interesante y que bien vale hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que viene sucediendo. Sí, por otra parte es interesante, yo pensaba en la percepción social que existe respecto de los de los espacios intermedios de poder político en la Argentina, ¿no? Estamos en un país tan
tan centralizado en su discusión y en su identificación del poder, y particularmente en el medio de la pandemia, que hay cuestiones difíciles a la hora de resolver. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que prácticamente la única forma que tenemos, a ver, no es la única forma, pero en términos de comunicación, habla el presidente de la Nación y uno prende el televisor y escucha la voz de la autoridad nacional. Para escuchar a las autoridades provinciales, ¿sí? Es decir, escuchar en nuestro caso como bonaerenses la voz del gobernador, necesitamos que los medios de la capital federal difundan la palabra del gobernador. Si no, nuestra identificación comunicacional con la gobernación es muy compleja. O sea, depende básicamente de que o vos estés conectado a internet o mires tal vez las redes sociales de la provincia, para tenerlo de alguna manera, o tal vez en algún medio gráfico local. Pero nuestro vínculo como provincia y nuestra red de comunicación exclusiva en términos de provincia es muy difícil. Por ende, también el reconocimiento que los bonaerenses, las bonaerenses tenemos de nuestra autoridad provincial, y como tal reconocer cuál es la voz, la orden, la autoridad que tiene la provincia respecto de nosotros y demás, es un tanto más compleja. Y me parecía que era un ejemplo interesante el hecho de, encontrarnos ante una situación donde el presidente de la Nación da una directiva general, pero después tiene que ir a su particularidad respecto del territorio provincial, y no estamos acostumbrados a decisiones tan federales. Eso es lo que me llamaba la atención del problema que se había generado en torno a los 500 metros. Porque a fin de cuentas terminaba siendo una cuestión de bastante carácter federal, el hecho de que el conjunto de la sociedad tenga que dar cuenta de la decisión que se toma sobre el permiso de salir o no en relación a decisiones en términos políticos de carácter federal. Es decir, tenés que hacer el ejercicio de que el presidente tomó una decisión de carácter nacional general, pero vos como integrante de otro territorio dentro del país tenés que esperar a ver cuál es la decisión política que se tomó del territorio en el cual vos vivís, que es federal. Y ese ejercicio que no estamos tan acostumbrados, me parecía que la falta de ese ejercicio contribuía a la confusión en torno a entender lo de los 500 metros. Así no me pareció como interesante en términos gráficos de este sentido federal y de nuestra percepción social en torno a las decisiones políticas que se toman cuando son justamente administradas en carácter de federal. Pero a fin de cuentas, lo de los 500 metros para quienes vivimos en Olavarría no es algo que esté permitido. No podemos salir a 500 metros a menos que sea estrictamente necesario o por compras de primera necesidad. Otro de los temas que con el documento. Sí, ni que hablar. Hoy es el día de... Ya ni sé qué es el día. Para cuando esto se publique es el día gris. El día gris. Donde todos pueden salir. El día gris, sí. Bien, otro de los temas que anticipábamos la semana pasada de que podía llegar a tener un tratamiento un tanto sesgado en torno a lo que acontece son la situación con las cárceles en la provincia de Buenos Aires y también en todo el país, bien vale la aclaración. Durante esta última semana se vieron declaraciones y posturas atroces sobre el tema. Y es muy loco porque justamente hace una semana advertíamos sobre lo que podía pasar y que finalmente pasó. Incluso con un coronario, vamos a ponerlo de esa forma, de un cacerolazo en los balcones de todas las ciudades del país. Buenas noches, chicos. Impresionante en el barrio de Belgrano. Y 59, 19 y 59 estallaron las cacerolas. Sí, otro tema interesante. La verdad que muchas de las discusiones que la pandemia abre son muy, muy, muy interesantes y bastante intensas. Yo lo que sí lamento es que no se las discuta con la profundidad con la que uno desearía o que entiende que la situación amerita, pero no deja de ser importante el hecho de que se discutan como tal. A ver,
Estamos en el medio de una pandemia, la pandemia no se resolvió, esta es la realidad. La pandemia genera un montón de conflictos que los estamos advirtiendo a diario, desde los vinculados a la salud, vinculados a lo laboral, vinculados a la vida cotidiana, vinculados a la cuestión psicológica, vinculados al... O sea, cada área tiene un conflicto y la realidad es que es inevitable que haya este tipo de conflictos. Si uno mira el mapa mundial y sigue, no minuciosamente, así como abuelo de pájaro podría decir, ciertas situaciones que van ocurriendo en distintos países, todos los países tienen problemas, todos los países tienen conflictos, todos los países tienen preocupaciones y problemas a resolver, y todos los países inevitablemente entran en algún tipo de protesta. Y esto es algo, te diría que inevitable. Un ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, están protestando con armas, van y presionan a los legisladores porque no quieren el confinamiento, que acá no hubo ningún problema en decretar cuarentena y que la gente se quede encerrada en su casa. Bueno, en Estados Unidos esto es un problema, es un conflicto que se expresa como tal, donde la gente va armada a las legislaturas a exigir que los legisladores permitan que la gente salga. O sea, a ese nivel tiene, por ejemplo, un conflicto Estados Unidos. Y ni hablemos de que todos los países liberaron detenidos. Lo que sí está claro en este punto es que cada semana que pasa se va rompiendo más la armonía política entre los distintos sectores políticos de la Argentina. Cada día que pasa, así como la ciudadanía, podríamos decir, o da la sensación de que la ciudadanía cada día que pasa va como queriendo aflojar un poco la cuarentena. Bueno, la política también va aflojando el modo cuarentena y va cada día avanzando un poco más en la agresión política a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Y este fue un tema que le vino maravilloso a la oposición en la instalación, obviamente, de la sensación de que es el presidente el que decide la liberación de personas detenidas, ¿no? Al punto tal de que lo instaló como tal. Alberto Fernández es el culpable de la liberación. Perdón, pero es que quiero decir algo más, una cosita más, para que no se me pierda. Creo que el pasaje más lamentable de todo esto, que la oposición lo use políticamente, no me sorprende tanto. O sea, es algo lamentable, pero bueno, es algo que parte del juego político. Lo que sí es más doloroso o más lamentable es que muchas personas que son conscientes de la discusión que se tiene que dar y de la gravedad del caso, se sumen a la continuación de reproducción de estos discursos falsos y de mentira, ¿no? Uno de los más hirientes o más, a mi juicio, más lamentables comentarios eran las de votaste en un gobierno que liberó violadores, decía. Y a mí me sonó como ya la persona que hace público ese mensaje, digo, ya rompió todo tipo de escrúpulos, digamos. Uh-huh. Y sobre todo quien se suma a acompañar ese mensaje, creo que es hasta peor que quien lo manifiesta. Pero bueno, digamos, es parte de las ¿cómo decirlo? Es parte de la mala fe con la cual uno tiene que convivir aún así en situaciones de pandemia. Nosotros hacemos un podcast que se llama No hablen de política, que básicamente hacemos todo lo contrario. Y cuando nos referimos a hablar de política, me parece que uno de los puntos es hablar de política, pero con hechos políticos y sobre todo con la política bien realizada. Digo, independientemente de que esto es una jugarreta de la oposición, de que aprovechan un tema que está en boga y lo trasladan para su conveniencia política, lo cual hasta ahí no se discute. Lo que se empieza a discutir es cuando se hace política no solo desinformando, sino también generando pánico y además cayendo hasta en las contradicciones propias de la formación política.
Me parece que ahí es donde yo arranco a hacer el punto crítico. ¿Por qué? La situación actual en las unidades penitenciarias, sobre todo vamos a por ahí hacer un poco de énfasis en la provincia de Buenos Aires, son muy delicadas, son agudas, y algo que no se ha dicho y que me parece que es una crítica muy válida es que tampoco se ha hecho mucho con la cuestión de las prisiones domiciliarias, ¿sí? Un lugar donde hay que ver qué tal son los controles, si son efectivos, si no son efectivos, por qué hay reincidencia con personas que obtuvieron prisión domiciliaria, significa que rompen esa prisión domiciliaria. Bueno, hay un montón de críticas válidas en torno a esta decisión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Así como también se deben hacer críticas no solo a este gobierno, y creo que este gobierno es el que menos le cabe, si no le cabe a los 4 años anteriores, a los 4 anteriores, a los 4 anteriores, acerca de las condiciones en las que están las unidades penitenciarias de toda la provincia de Buenos Aires, que son quizás el foco más peligroso en torno al acceso de una pandemia de estas características. Digo, esa crítica me parece que es válida y que hay una discusión muy clara que dar ahí. Ahora, decir que Alberto Fernández, Poder Ejecutivo, decide liberar presos de forma masiva, sin distinción de tipos de crímenes, de delitos cometidos, de condenas recibidas y demás, me parece una de las cuestiones más bajas que tiene esta situación, sobre todo porque se está no solo desinformando, sino actuando de mala fe e incluso atentando contra la educación, contra la educación de las personas. Todos sabemos que quien dictamina una prisión domiciliaria es la justicia, es un juez, y eventualmente un tribunal de casación emitirá opinión, que es algo que pasó en Provincia de Buenos Aires con el planteo de abogados defensores. Me parece que además había sido muy clara la cuestión, todos los informes que ha hecho no solo la Comisión por la Memoria, sino también las mesas que estaban analizando la sobrepoblación de cárceles, esto de empezar a brindar prisiones domiciliarias a aquellos que estaban dentro del grupo de riesgo, pero además cumplen una serie de requisitos en torno a los delitos cometidos. Han cometido delitos leves, delitos no violentos, y que de una u otra forma han recibido una condena y que actualmente se encuentran en unidad penitenciaria. Me parece que esta desinformación llevó a un debate, me parece a un nivel muy repudiable, cuando en realidad sí hay muchas cuestiones para debatir sobre la situación. Perdón, es que lo peor es que no llevó a ningún debate, eso es. Claro. Lo grave de la situación es que no llevó a ningún debate, llevó a una suerte de mentiras, voces que gritan una mentira por un lado, voces que intentan gritar la desmentida por el otro, y no se discute el fondo de la cuestión. Yo había una noticia que surgió por estos días, que, por ejemplo, acá hay una persona que el título fue: mató a 2 mujeres, le dieron prisión domiciliaria por el coronavirus, ¿no? Esto es lo que dice el título de la noticia. Ya dicho así, es de minuto 1. Dice: fue condenado en el 2004 a 20 años de prisión. Su caso se adapta a las recomendaciones realizadas por la Cámara de Casación y la Corte Suprema frente a la pandemia. O sea, acá tenemos Casación y Corte Suprema, ¿no? Un hombre de 62 años que... Todo esto aparece leyendo la nota, no en el título. Padece una patología preexistente, es hipertenso, tiene una conducta ejemplar 10 reiteradas, sin sanciones y concepto bueno. Todo esto lo dice la nota adentro. Luego de permanecer 15 años privado de su libertad, abandonó días atrás el penal de Batán y regresó a su casa, dice, junto a su esposa. Barroso pasará el resto de su condena. Allí su esposa asumió el rol de tutora y Barroso será controlado por videollamada. Sin embargo, además, esta sería una nota indignante, ¿no? Una persona, según el título, mató a 2 mujeres y le dieron la prisión domiciliaria. Sin embargo, si uno lee, dice: en noviembre de 2017, Barroso recibió salidas transitorias por 8 horas bimestrales el primer domingo de cada mes. O sea que en el 2017, pensaba yo, gobierno de Mauricio Macri, este hombre salía, ¿no? En junio del 2018, gobernaba Macri, el beneficio se amplió y pasó a ser de 12 horas semanales, dice la nota. Bajo palabra de honor, además. Y un año después, o sea, 2019, gobernaba Macri,
fue incorporado al régimen de semilibertad para realizar tareas laborales bajo la supervisión de su esposa y salidas transitorias semanales para afianzar los vínculos familiares. Yo digo, ¿por qué no se armó escándalo en ese momento? ¿No? Eso era como para notar cómo un caso cobra determinada publicidad, por así llamarlo, en un contexto particular y con un gobierno en particular, porque este caso en particular, durante 3 situaciones de 3 años distintos durante el gobierno anterior, nunca fue noticia, ¿no? Con otro detalle, me gustaría sumarle otro detalle a esto que vos planteás, Leo. Ustedes pónganse a pensar que Alberto Fernández, vamos a trasladarlo a toda provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Axel Kicillof están gobernando más o menos hace, ¿cuánto? 4 o 5 meses que están en el gobierno. Sí, 4 meses. En esos 4 o 5 meses, Axel Kicillof, una de las declaraciones muy atinadas que dijo en los últimos días, es que no designó absolutamente a nadie o sugirió o envió un proyecto vinculado a la justicia. A nadie. ¿Qué significa esto? Que todos, fiscales, jueces, todo lo que tenga que ver con autoridades judiciales, son las mismas, exactamente las mismas personas que estaban hace un año atrás bajo otra gestión. Si lo trasladamos al panorama bonaerense, al de María Eugenia Vidal. Y fíjese esto, el procurador de la Nación, quien es Contegrán, una persona que ha sido muy polémica en los últimos tiempos por diversas situaciones y demás, dijo que hay aproximadamente unos 800 externados con prisión domiciliaria y que cuando termine la pandemia la mayoría tiene que volver a la cárcel, digamos. No es que esto es la libertad para siempre y no más. Y fíjense estos detalles, porque me parece que son detalles que nunca se informaron y que son muy importantes tenerlos en cuenta. Según los datos que arrojó el Servicio Penitenciario Bonaerense, había 2.300 personas privadas de su libertad que integran lo que se denomina el universo de riesgo, ¿verdad? Esos son personas que cumplen con requisitos de salud que permitirían una salida, una prisión domiciliaria. Agrega Contegrán, el 50% no podía beneficiarse con esta alternativa porque estaba detenida por delitos graves. Desde el 16 de marzo hasta hace 2 días se presentaron 2.900 pedidos de excarcelaciones, de los cuales 1.200 deben integrar el universo de riesgo. O sea que de 2.900, 1.700 quedaron automáticamente rechazados porque no estaban en los pacientes de riesgo. Y en la opinión del procurador, atención con esto, de esos 1.200, 800 han sido externados. Al término de la pandemia habrá que hacer una evaluación y una cantidad significativa deberá volver a la cárcel. Digo, para empezar a entender qué se está haciendo, cómo funciona y qué se entiende, insisto, un debate muy interesante de aquí en más sería el rol que, por ejemplo, tienen estas prisiones domiciliarias en torno a los controles, en torno a la función de las tobilleras, en torno a la resociabilización. Y si nos vamos a un debate mucho más abstracto, digo, ¿cuál es el rol de la prisión? ¿Cuál es el rol de la prisión en Argentina? Si es un rol de resociabilización o de reinserción social, o es un rol 100% condenatorio y es un rol 100% de una persona que una vez que entra allí no sale nunca más en su vida. Sí, pero yo creo que, claro, es el debate que hay que dar, pero también es el debate que hay que dar sobre cuál es la construcción de la valoración ética y moral que tiene gran parte de nuestra sociedad. O digamos, nuestra sociedad en general, para, digamos, no hacer distinción de digamos, permitirnos todos darnos una reflexión en relación a, en líneas generales, qué estamos entendiendo por la comisión de un delito y qué es lo que entendemos que ocurre detrás, ¿no?, de cometido un delito y qué entendemos como la posibilidad de que ese delito no vuelva a repetirse en una persona. ¿Qué reflexión hay como sociedad de eso? Porque la realidad es que es bastante legítimo el reclamo, al margen de que sea fogoneado por medios de comunicación y por oposición y demás, sin negar que en el medio está latente la discusión en torno al impuesto a la riqueza, que sabemos que dueños de medios de comunicación y poderes importantes, la verdad que no tienen ni ganas de que un proyecto de esas características se discuta. Entonces, hay que erosionar el poder del gobierno y esto le vino de manera fantástica. Ahora, el reclamo de miedo, digamos, de la gente
¿sí?, de salir a protestar porque no quiere que las personas detenidas salgan, es porque tampoco, evidentemente, la gente le tiene fe al sistema penitenciario. Porque la gente no tiene ganas de que salgan ni siquiera cuando cumplen la condena. Porque casi que se termina un poco evidenciando eso. Entonces es fogoneado y demás, y termina legítimamente la ciudadanía protestando porque tiene miedo, porque no quiere que una persona así salga. Pero lo que digo, y eso es un debate también a dar, y yo creo que en eso también hay que trabajar sobre, bueno, cuál es nuestra percepción y cómo hemos construido los sentidos los sentidos que tiene nuestra sociedad sobre las personas que están privadas de su libertad, cuál es el criterio que tiene en relación al sistema penitenciario, al sistema penal, por qué, y con esto yo quisiera sumar una nueva noticia, por qué sale a cacerolear por esta medida, y al mismo tiempo otra medida que se conoció en estos días, por ejemplo el hospital italiano reducirá los sueldos de sus médicos por 3 meses, no salió a cacerolear por eso. ¿Qué hace que una sociedad salga a cacerolear por la liberación de personas privadas de su libertad en un contexto de pandemia y no porque le van a reducir el sueldo a los médicos durante 3 meses, por ejemplo? ¿Qué criterios, qué valoraciones, qué cuestión de valores, de prioridad, qué agenda mediática se construye en torno a esto? ¿Cómo? Por eso es interesante y que todo lo que pasa en torno a la pandemia, y yendo y un poquito más hacia lo político, yo creo que no fue sencillo para Alberto Fernández manejar esta situación, al margen de que le quisieron machacar, que el presidente maneja, pero es un tema pasajero. Esa es mi conclusión en torno al tema en términos políticos. Es un tema que hoy tiene incidencia, pero en el poco tiempo desaparece. La pandemia hace que las cosas parezcan mentira, pero va a ir siendo reemplazado por otro tema, también conflictivo seguramente, pero va a pasar por alto. La responsabilidad acá, en todo caso, sí, es demandar, exigir que la política pueda tomar cartas en el asunto, no como uso político y oportunista, sino para dar respuesta a problemáticas verdaderas que existen en torno a las cárceles, el sistema judicial. ¿Por qué no? En algún momento se intentó dar la discusión respecto de si se iba a poder democratizar la justicia, ¿no? Es el único de los 3 poderes que la sociedad no elige. Es el único de los 3 poderes que la sociedad no elige. Los jueces llegan a jueces y jamás pasó por decisión de algún ciudadano o ciudadana cómo se constituye ese lugar de poder, ¿no? Para que después también se construya tan livianamente que la culpa la tiene otro poder respecto de la decisión que toma el Poder Judicial. Bueno, es interesante, es parte del juego político y es a la vez revelador de lo perverso que es el juego político, sin importar la situación social en la que se esté, en la que se viva. Hablando de cosas que van a ser pasajeras, ¿cómo ves esto de la cruzada por la patria? Por la democracia. ¿No? Por la democracia, era por la democracia. Por la patria fue en 1810. Ahora le llaman democracia. Con la excusa de la pandemia, no los dejan sesionar. Nos robaron la democracia. La cruzada por la democracia. No, la verdad que en principio muy bizarro, porque además fue bizarro. Había un video bastante bizarro, casi que rozaba lo... era gracioso en cierto punto. Hay una cuestión muchas veces no, la política suele sobreexagerar las cosas y se pasa de mambo a veces. Me parece que este es un caso en el cual se pasa de mambo con poco criterio, además, con un criterio muy oportunista más que un criterio serio o responsable, ¿no? Se pasó tanto de mambo que una diputada en esta cruzada democrática volcó. La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Roxana Reyes, por la provincia de Santa Cruz, esta mañana había expresado en un tuit que se dirigía rumbo a Buenos Aires para pedir, debatir y sesionar con el Congreso abierto de forma presencial, como ya sabemos que
viene solicitando la oposición después de hacer poco más de 500 kilómetros en el norte de Santa Cruz, particularmente en el tramo entre Tres Cerros y Fitzroy. Perdió el control del auto, volcó y bueno, después de morder la banquina, según expresaron desde su entorno, requirió atención médica, pero de todas maneras, por suerte, podemos confirmar que está fuera de peligro. Sí, volcó literalmente, volcó en su auto. Para poner un poco en andas a quienes nos están escuchando, esta cruzada democrática fue impulsada por diputados de Juntos por el Cambio que querían que todo el tema del impuesto a la riqueza no se diera en el marco de una sesión virtual, sino que se hiciera en una sesión normal, entre comillas, digamos. Buscaban quizás buscaban truncar el debate a sabiendas de que no se puede debatir presencialmente, y entonces lo que iban a hacer era ir a protestar al Congreso, un Congreso, según Suárez Lastra, cerrado, y que la gran mayoría, que eso fue quizás el dato paradigmático, la gran mayoría de los que llegaban a Capital Federal se encontraban con un Congreso abierto y además tuvieron que participar de la bicameral en la que definieron la sesión virtual, digo, como para dar cuenta de que finalmente no, la cruzada quedó en la nada, en una muestra de que querían debatir en el recinto para estirar un debate inevitable y que se va a dar lugar, entiendo yo, en los próximos días. Se habla de que va a haber una sesión de diputados en estos días, en esta semana, que no se va a tratar el impuesto a la riqueza, que se va a dejar pasar para aprobar, para que todo sea viable y fiable, y luego sí llegar al tratamiento, estimo, en algunos días más. Sí, a mí me preocupa que se postergue. Yo estoy sinceramente... porque la verdad que para mí es una de... Esto ya que es una opinión en términos personales. Tengo una esperanza puesta muy fuerte sobre la discusión de ese tema, del impuesto a la riqueza, por todo lo que implica, que ya lo hemos venido mencionando en los distintos episodios. Para mí es trascendental lograr discutir ese tema. Que sería una pena que se postergue de tal manera que no se termine discutiendo nunca. Sería como el triunfo de los poderosos sobre la posibilidad de discutir esto que es la punta del iceberg de la discusión general a todos nuestros problemas. Yo pensaba en estos días, mientras se profundizaba la discusión en torno a la libertad de personas detenidas, y digo, bueno, a ver, hay muchas aristas para discutir el tema de las condiciones en las cuales están las cárceles, ¿no? Las cárceles están hacinadas, bien. Hay muchas razones por las cuales las cárceles están hacinadas. Uno podría decir, hay muchas personas que están detenidas sin condena firme, por ejemplo, ¿no? Lo cual es, casi en algún punto termina siendo algo negativo, porque vos tenés una persona que todavía no sabes de su culpabilidad, pero ya está detenida en una prisión, ¿no? Lo lógico sería que vos puedas acelerar ese juicio para que puedas saber si es culpable formalmente, y una vez que es culpable formalmente vaya detenida como corresponde, ¿no? Y si es inocente, no vaya detenida como no corresponde. ¿Se entiende? Sin embargo, acá tenemos gente que puede resultar inocente y ya está detenida desde hace años. Bueno, ¿qué se necesita entonces para poder acelerar esos procesos? Y necesitas poder avanzar con los juicios. Para eso necesitas gente, necesitas lugares, necesitas espacio, en definitiva necesitas plata. Si las cárceles, o si necesitas más cárceles, también necesitas plata para hacer más cárceles. Y si haces más cárceles, necesitas personal que trabaje en esas nuevas cárceles, por ende también vas a necesitar más plata. Siempre la discusión va a terminar siendo por cuántos son los recursos que tenés que destinar a mejorar las condiciones que después provocan, por ejemplo, un cacerolazo. Entonces, bienvenida sea la oportunidad de discutir el impuesto a la riqueza, y que por eso me preocupa que sea una discusión que se postergue. Y por eso también me molestaba mucho esta idea de cruzada por la democracia, que estaba lanzada como una epopeya, que en realidad lo que escondía era el querer estorbar la discusión de ese impuesto a la riqueza con la excusa de que se quería sesionar de manera presencial, ¿no? Quedó en la nada al final, porque fue algo
bizarro, fue hasta riesgoso y peligroso. O sea, casi una diputada termina perdiendo la vida porque su auto volcó en esta payasada que intentó hacer la oposición, que hizo finalmente. Pero bueno, al final se va a iniciar la discusión virtual, no así por el momento la discusión en torno al impuesto, ¿verdad? Sí, y entramos, y ya para cerrar, en lo que es la última semana de esta etapa de la cuarentena. Veremos qué pasa después del 10 de mayo, que es como, bueno, otra fecha clave. Eso es como que cada 15 días tenemos una fecha clave de conferencia de prensa y de anuncios. El sábado o el domingo que viene, Alberto Fernández probablemente hará estos anuncios que viene realizando de forma quincenal, y veremos qué nos depara de esta cuarentena. Obviamente han aumentado los casos, se han dado a conocer varias cuestiones vinculadas al coronavirus que siguen preocupando, aunque los resultados, por lo menos por lo dicho por los expertos, es bueno. Se están... la famosa curva no se está bajando, sino que en realidad se está manteniendo a un nivel aceptable. No hay saturación de camas, el sistema de salud está controlado, no está todo estallado, no hubo grandes problemas, no hubo ninguna negligencia, simplemente hay un momento de control que era lo que se buscaba en un principio y es lo que está aconteciendo por estas horas. Así que lo que queda por ahora es seguir escuchando y haciéndole caso a las autoridades, ir respetando obviamente las medidas, aunque las podamos cuestionar, que es algo también interesante e importante. Por lo general vamos a tener que hacerles caso. Sí, mucha opción no queda en ese sentido. Sí, lo que creo que hay que prestar atención a... Lo que pasa es que la situación es compleja, es muy compleja y muy delicada. Pero es verdad que esto que con lo que arrancábamos al principio, ¿no? Y que creo que ya el presidente lo venía advirtiendo, porque así también, según él mencionaba, lo vienen asesorando en términos sanitarios, que es que la gente no puede estar encerrada tanto tiempo, porque termina siendo también un punto negativo en relación a las sensaciones, emociones de las personas y demás. Que eso también está evidentemente teniendo en cuenta. Cuando el gobierno en la última conferencia de prensa o en el último anuncio plantea lo de los 500 metros, bueno, justamente está planteado porque se está advirtiendo que es necesaria que la población tenga la posibilidad de despejar la cabeza, de recrearse, de salir del encierro en el cual se encuentran en su casa. Si todos lo que queremos es preservar la salud de la gente. Ahora, cuando habla de preservar la salud de la gente, también tiene que pensar en preservar eso que llamamos la salud psicológica de la gente. Y está claro que hay un punto de tensión, pero cuando nosotros imponemos la cuarentena, también tenemos que entender que estamos administrando el movimiento humano y que eso no puede ser un eterno, porque tampoco así nunca recuperaremos el funcionamiento social. Es un tema muy delicado, muy complejo, pero bueno, evidentemente es un tema a atender y que da la sensación de que, bueno, por lo menos está presente en la agenda. Habrá que ver si de acá al 10 de mayo pasa a ser uno de los temas a considerar, el hecho de, no solo tener en cuenta cómo contener la pandemia, sino también cómo contener una situación de encierro que va a llevar casi 2 meses para el 10 de mayo. Y también pensar en cómo hacer esta salida, independientemente de por ahí los costos del encierro. Creo que también hay que pensar y evaluar los costos de la salida. Para muchos se volvió una nueva normalidad esto de estar encerrado y inevitablemente van a tener que volver a salir a la calle para volver a sus trabajos, para volver a hacer la vida que tenían, para llevar a los chicos a la escuela, para ir a la escuela, para ir a la facultad. Va a haber también que prestarle atención a ese tipo de cuestiones y de que no va a ser fácil tampoco en ese sentido. Me parece que la normalidad tampoco va a volver tan normal que digamos, va a haber muchas medidas sanitarias, colas, barbijos, tapaboca, alcohol en gel, viene una vida
el invierno, ni que hablar del invierno, que obviamente todos estiman que será uno de esos inviernos fríos y un poco crudos. Digo, me parece que vamos a volver a la normalidad, pero hay que entender cómo va a ser la normalidad, por lo menos hasta septiembre y octubre, que son como las 2 fechas que se están manejando en torno a ya volver a una relativa normalidad y no necesariamente a la de todos los días. Digo, esto de que quizás los restaurantes abran con el 30% de su capacidad, lo que implicaría ir a comer casi a un lugar exclusivo. Piensen que va a haber, qué sé yo, donde había 15 mesas, va a haber 5, a lo sumo 6, digo, lo cual implica, y no muchas personas comiendo, lo cual implica todo un cambio también en esas cuestiones, por lo menos hasta que esto tenga una solución, que es una vacuna o un tratamiento efectivo o algún dato revelador que indique que al coronavirus se lo vence de tal o cual modo. Entonces, me parece que hay que prestar atención a todos esos detalles que no son menores y que hay que ir siguiéndolos de a poco. Sí, es una prueba. Estamos ante una prueba bastante dura, podría decir. Sí, no, la verdad que es una prueba bastante dura porque afecta a situaciones muy sensibles, o sea, al extremo del hambre, por ejemplo. Así que es más, hasta sería llamarlo prueba cuando en el medio está el hambre, casi que suena perverso, pero no me estoy refiriendo a eso, sino que me refiero a que lo que nos impone la realidad nos desafía a sobrellevarlo, a tratar de organizarlo de la mejor manera posible, y la prueba en definitiva termina siendo, nos pone a prueba como comunidad, nos está poniendo a prueba como comunidad todo el tiempo. Por eso no es tan desacertado el análisis pseudopatriota, ¿no? que se intentó en un principio construir, y que lo han intentado construir creo que todos los países, básicamente como un desafío nacional, una suerte de... Un enemigo invisible nos ataca. Cobarde. Que no muestra la cara. Mostrémosle nosotros lo que este pueblo es capaz. Esta idea, ¿no?, de casi clima de guerra, pero no por clima de guerra, sino por clima de comunitario, es decir, exige un desarrollo de pensamiento en el otro de manera obligada. Y aparecen las miserias, eso está clarísimo que aparecen las miserias humanas, que son las que atentan justamente contra la posibilidad de construir una comunidad. Pero bueno, es inevitable, como toda prueba, si quiere resultar exitosa, tiene que superarla, y si además quiere terminar con un resultado que sea mejor que el anterior, las miserias tienen que aparecer. Así que bueno, estemos preparados para el surgimiento de las miserias y estemos preparados para ver cómo resolver cuanto antes esas miserias para constituirnos en una gran comunidad, que es en definitiva el desafío pendiente. Las 2 consultas que le dejamos para la semana que viene, para que reflexionen, son como las reflexiones finales, que en realidad son 2 preguntas. Primero, ¿cómo crees que va a terminar esto? Si con un mundo mejor o un mundo peor. Ya lo venimos discutiendo hace unas semanas. Un mundo ideal. Vamos a dejar que ustedes se expresen y que nos lo cuenten. Y la otra es, ¿cómo te va a tomar la salida de la cuarentena cuando eventualmente suceda? Si mejor o peor, en el sentido de que si estabas más preparado para vivir encerrado, o más preparado para vivir libre como el sol cuando amanece. Así que obviamente los esperamos en los comentarios de las redes sociales. Si llegaste hasta acá, te agradecemos un montonazo. Podés seguirnos en redes sociales, como siempre, No Hablen de Política, Facebook, Spotify y YouTube. Se pueden suscribir a cualquiera de los 3 y ver y seguir nuestros episodios. Mismo caso para Twitter, @nohablendepoli, y en Instagram, Hablen de Política, son nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran, nos escuchan y cada tanto nos ven. Muy cada tanto, pero nos ven. Así es. Bueno, y como siempre nosotros les recordamos entonces que no hablen de política.